queremos saludar a esta hora al doctor Luis Fernando Mejía, director de FEDesarrollo. Estamos hablando de economía, estamos hablando de la difícil situación que vive nuestro país y se ha venido hablando desde la semana pasada de la recesión económica que está viviendo Colombia. Algunos dicen sí estamos en recesión, otros dicen no estamos en recesión. Las cifras que ha dado el DANE son de decrecimiento. En los últimos trimestres, 2 trimestres consecutivos en decrecimiento, se considera que ya estamos en recesión. Doctor Mejía, gracias por atendernos. Siempre un placer tenerlo acá en Redman Noticias. Hola, Mario, muchas gracias. Un especial saludo para usted, para la mesa y por supuesto para todos los televidentes. Doctor Mejía, ¿qué tan grave es esta recesión que sin duda estamos viviendo? ¿Ya estamos tocando fondo y estamos creciendo o vamos a estar un buen rato todavía en recesión? Pues mire, lo primero contarles a los televidentes que ayer publicamos un estudio en línea de identificar los ciclos económicos de nuestro país. Esto es, las fluctuaciones de la actividad productiva, que son fases primero de crecimiento, de expansión económica y luego de desaceleración y eventualmente de recesión. Hicimos el análisis para los últimos 44 años de historia económica de nuestro país y encontramos en esos 44 años 6 ciclos económicos identificados de nuevo como esos movimientos de la actividad productiva que son fases de contracción y luego de expansión de la actividad. Algunos de ellos que seguramente los televidentes recordarán, relacionados, por ejemplo, con esa gran recesión que ocurrió a finales de la década de los 90 en Colombia, un impacto muy grande, especialmente en 1999. Más recientemente también el ciclo relacionado con la gran crisis financiera internacional de finales de la década de 2000. También con la crisis petrolera que nos golpea en septiembre del 2014, inicia también una fase de desaceleración de la actividad productiva y la más reciente, por supuesto, relacionada con la crisis que estamos sufriendo actualmente. De esos 6 ciclos que identificamos, muy importante anotar que solamente 2 se consideran recesiones económicas, esto es, caídas profundas de la actividad productiva, afectaciones grandes por el lado de la oferta, especialmente en el comercio, en la industria, en la construcción, y también deterioros muy grandes del mercado laboral, tal y como ocurrió en esta crisis. Otro elemento que destacamos es que hicimos entonces un análisis de cuándo termina la expansión que teníamos y cuándo arranca esta fase de recesión, la que estamos viviendo actualmente. Termina en febrero del 2020 una expansión que duró bastante tiempo, pero luego arranca entonces la recesión en el mes de marzo, que es cuando llega precisamente el COVID, y ustedes recordarán el primer mes de crecimiento negativo, un crecimiento cercano al menos 4%. Entonces, concluyendo, tenemos 6 periodos de ciclos económicos, 2 de recesión, el primero en 1998-99, el segundo en el COVID-19. Estamos en recesión, infortunadamente. No sabemos todavía, frente a su pregunta, si ya estamos en recuperación. Parecen las cifras indicarlo, pero todavía es muy temprano para saber si ya estamos en la recuperación económica o si todavía estamos en la fase de recesión. Doctor Mejía, ¿y cómo nos afecta a los colombianos en nuestra vida cotidiana, en nuestras proyecciones económicas y demás, saber que estamos en recesión económica o mejor, que hayamos entrado en este estado de recesión económica? Pues mira, lo primero es que Colombia, como no ha tenido muchas recesiones, de hecho, antes de 1999 la recesión anterior había sido por allá en la Gran Depresión de los años, finales de los años 20, principios de los 30 del siglo XX. O sea, Colombia realmente ha sido un país que ha tenido una enorme estabilidad macroeconómica. Sin embargo, esta es la segunda recesión que estamos viendo en 20 años. Como les hablaba, estábamos en 1999, primera recesión, finales de este siglo XX, y ahora estamos con esta nueva recesión. Entonces no había una entidad que estuviera haciendo un seguimiento a cuándo estamos en recesión. Ahora, ¿por qué es importante conocer cuándo estamos en recesión? Porque las recesiones económicas, infortunadamente, tienen impactos muy grandes en los hogares. ¿Y por qué? Básicamente porque cuando hay recesiones económicas, hay deterioros del mercado laboral, tal y como lo vimos en estos últimos meses. Recordemos que la tasa de empleo estuvo en algunos meses por encima del 20%. Hoy ya estamos en alrededor del 16%, muy por encima de lo que teníamos el año pasado. Y ese deterioro en la tasa de desempleo lo que hace es generar un deterioro en el ingreso de los hogares. Por eso hemos hablado también de los aumentos en pobreza extrema, que seguramente se van a dar en este 2020. Entonces es fundamental identificar estos ciclos económicos porque con base en eso se pueden tomar decisiones de política pública, especialmente en la protección del ingreso de los hogares y especialmente también en la protección de los más vulnerables.
Precisamente, doctor Mejía, decisiones de política pública. ¿Usted cómo ha visto las medidas que, además, en medio de una contingencia por una pandemia, pues ha venido tomando el gobierno para esa reactivación y que poco a poco, ojalá, salgamos de esa recesión? Pues mire, yo diría que las medidas han sido, digamos, acertadas, apropiadas y con la oportunidad requerida. Se han efectuado especialmente, diría yo, dos capítulos grandes de esas medidas de protección y reactivación. La primera relacionada con las medidas para el empleo, por ejemplo, el subsidio de la nómina, este plan de apoyo al empleo formal que ha sido muy importante, y también todo lo que tiene que ver con las transferencias que se le han entregado especialmente a los hogares pobres y con el nuevo programa de ingreso solidario que le llega especialmente a las personas vulnerables. ¿Qué hemos dicho nosotros? Que hay que primero acelerar la ejecución de este tipo de programas. Todavía cuando usted ve las ejecuciones de los recursos apropiados del Fondo de Emergencias, estamos hablando de ejecuciones cercanas al 70% luego de prácticamente 8 meses. O sea que falta todavía acelerar esa ejecución y garantizar que esos recursos lleguen rápidamente a quienes más lo necesitan. Y lo otro que hemos dicho es que es necesario complementar esas medidas en dos dimensiones esencialmente. Primero, en el apoyo especial a las micro y pequeñas empresas. El subsidio a la nómina, muy importante, pero le ha llegado especialmente a las empresas medianas y grandes. Y quienes más explican la destrucción del empleo son precisamente las empresas pequeñas y microempresas, aquellas que tienen 10 o menos trabajadores. Ojalá se pudiera hacer una especie de focalización especial en ese tipo de empresas, que son la gran mayoría y que de nuevo explican buena parte de la destrucción del empleo. Y el otro elemento tiene que ver, ojalá, con un complemento a estos planes de infraestructura tan importantes que ha anunciado el gobierno, pero especialmente a través de un capítulo particular de inversiones en infraestructura pequeña, es decir, pequeños proyectos de adecuación de calles, carreteras y caminos, adecuación de parques, ese tipo de proyectos de baja cuantía que se pueden ejecutar rápidamente a nivel territorial y que podrían acelerar esa recuperación de la actividad económica y, por supuesto, del empleo. Doctor Mejía, en relación con la región, ¿cómo estamos en este tema? Es decir, Colombia en recesión oficialmente, además, desde marzo. El resto de países en América Latina que además han tenido que pasar el mismo año de pandemia que nosotros, ¿cómo van económicamente? ¿O estamos solos nosotros en esto? No, por supuesto que no. América Latina, ustedes saben muy bien, ha sido además una región muy afectada por la incidencia del COVID-19. A pesar de representar una proporción pequeña de la población mundial, en algún momento teníamos el 30% de los casos de contagio a nivel mundial. Así que, infortunadamente, la incidencia del COVID, buena parte explicada, por supuesto, por deficiencias en nuestros sistemas hospitalarios, por la informalidad laboral que limita la capacidad de poder mantener en su momento esas cuarentenas tan estrictas que se implementaron. Eso ha generado una especie, digamos, de desborde en el número de contagios, especialmente en algunos países como Perú. Y en ese sentido, América Latina infortunadamente va a ser la región, económicamente hablando, con mayor contracción entre todas las economías en desarrollo, las economías emergentes. El Fondo Monetario Internacional estima una contracción cercana al 8,1% en promedio para América Latina. Por supuesto, los grados dependen. Perú va a ser el país más afectado por la incidencia del COVID-19. Uruguay de los países menos afectados porque ha sido, afortunadamente para ellos, un país con una muy baja afectación. Entonces, una recesión generalizada de América Latina. Nosotros estamos más o menos ahí en la mitad de la tabla. Nosotros estimamos una contracción este año de un 6,5 frente a un 8,1 promedio de América Latina. O sea, nos va un poquito mejor que el promedio, pero esto es un tema infortunadamente generalizado, no solamente en América Latina, también hay que decirlo, por supuesto, sino también a nivel mundial, en donde se estima una contracción importante de alrededor del 4%. Doctor Mejía, se viene la negociación del salario mínimo y yo creo que es importante poder explicar un poco, en medio de esta difícil situación económica, de la recesión que está viviendo nuestro país, qué consecuencias tendría esta negociación. Los gremios ya están dando a conocer algunas cifras de negociación, 13%, 14%, para poder redondear a más o menos 1 millón de pesos de salario mínimo en nuestro país. Por su parte, pues los empresarios dicen, bueno, esa sería una cifra muy, muy alta y sin duda se trata es de proteger el empleo. ¿Qué consecuencias tiene y qué punto de vista tiene usted con respecto a esa negociación de salario mínimo?
Pues así es, infortunadamente la situación es muy delicada. Como lo hablamos, pues estamos en recesión. Este año una contracción de la actividad productiva del 6,5%, un deterioro muy grande del desempleo, que tuvimos tasas del 20-21% prácticamente algunos meses atrás. Estamos en 16%, que son 6 puntos porcentuales por encima del promedio observado del 10,5% del año pasado. Así que estamos en una situación muy delicada en donde pareciera que estamos hasta ahora empezando a respirar, ¿no? Ustedes saben que, por ejemplo, en el mes de septiembre ya tuvimos una contracción del -7% en la actividad productiva, que sigue siendo alta, pero menos grave que lo que tuvimos en abril. Ahora, estamos todavía en una fase de recuperación. ¿Qué elementos se deben tener en cuenta para la discusión del salario mínimo? Primero, la inflación, que este año va a estar por debajo de la meta del Banco de la República, que está entre el 2 y el 4%. La inflación seguramente va a estar en alrededor del 1,8, 1,75%. Esa caída, por supuesto, se debe a la caída de la actividad productiva, a la caída de la demanda. Y el otro elemento tiene que ver con la productividad laboral. ¿Qué parte del aumento en la producción se debe a una contribución de esa mayor efectividad y eficiencia de los trabajadores? Esos dos elementos nos dicen que seguramente a nosotros en FEDesarrollo el salario mínimo debería estar en un rango del 2 al 2,5% de aumento. No es grande, por supuesto, está muy lejos de las pretensiones de los sindicatos, pero hay que tener en cuenta que infortunadamente la situación es muy difícil, que ha habido una caída muy grande de la actividad productiva y que aumentos muy grandes del salario mínimo podrían poner en peligro la sostenibilidad, no especialmente de las grandes empresas que tienen la capacidad, la liquidez, por supuesto el músculo para poder absorber un costo adicional, sino especialmente para la enorme mayoría de empresas pequeñas y medianas en el país que están en una situación muy difícil. Pues doctor Luis Fernando Mejía, director de FEDesarrollo, como siempre, un placer tenerlo acá en Redman Noticias. Gracias por atendernos, feliz día. Gracias a ustedes, un especial saludo, un feliz día para todos los televidentes.